Amén. Gloria a Dios. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Amén, amén. Bueno. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Nada más con uno que me conteste, ya creo que todos es igual. Dios les bendiga. Me da gusto estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, esperando que más jóvenes pues estén pues ya metiéndose a esta línea. Y bueno, pues el tema que me tocó a mí es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y bueno, se va a hablar acerca de la evangelización. Es un tema que como iglesia cristiana tenemos que saber y entender y hacerlo, en donde quiera que estemos, en donde quiera que tú estés, en tu escuela, en tu trabajo, en tu misma casa, en tu calle, en colonia, aún en tu misma iglesia. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en limpieza, en fe. Entonces, también esa parte podemos testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, creo que pues la mayoría de los jóvenes que están conectados pues son bautizados, otros apenas están empezando. Y bueno, pues, pero creo que el estar aquí, el que tú estés aquí, joven, señorita, es porque te interesa las cosas de Dios y eso es bueno. Y bueno, vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que habla de nuestras vidas en esta hora, para que no sea yo, sino sea su palabra bendita, su palabra hermosa, poderosa, la que nos guíe hacia toda verdad. Amén. Bueno, pues cierren sus ojos, ahí en sus hogares, en sus cuartos, donde quiera que estén. Vamos a hacer esta oración. Padre Santo, bendito Dios, cuán grande es tu nombre, Señor, y cuán grande es tu misericordia. Estamos delante de tu presencia, oh Dios de los cielos. Señor, por fe creemos que tú estás aquí en este lugar, en esta transmisión. Señor mi Dios, porque tú eres un Dios omnisciente, omnipresente. Señor mi Dios, que todo lo sabes, todo lo ves, lo escudriñas y en todo lugar estás. Señor mi Dios, que no sea yo el que hable en esta hora, sino que esta palabra que va a ser expuesta sea la que quebrante, sea la que anime, la que nos fortalezca y nos impulse, Señor mi Dios, a poder compartir tu palabra. Señor mi Dios, por eso estamos aquí, Padre Santo. Señor mi Dios, usa mis labios en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Amén. Vamos a leer todos juntos, hermanos, jóvenes. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios así. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ese es un mandamiento. Se dice que es la gran comisión que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, dejó a su iglesia, que es que tenemos que ir y doctrinar a todos los gentiles. El Señor Jesucristo, cuando estaba para ascender, dice la palabra que el Señor les dijo a sus discípulos, dice, id por tanto, id. No es una sugerencia, no es algo que si quieres, no es algo opcional, sino que es un mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y creo que, no sé, bueno, no pregunté, pero que no es esta la secuencia. Bueno, vamos a poner que sea una secuencia, no sé si sea así, pero los temas pasados hablaban acerca de que quién quiere ser discípulo. Y podemos escuchar y podemos compartir la palabra de Dios acerca de quién es un discípulo. Sí, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo pregunta y siempre pregunta, Él no te va a forzar a que tú le sigas,
sino dice la palabra que él dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, ¿sí? Tiene que hacer algo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos, o a sus apóstoles, o a sus discípulos en este momento, dice, por tanto, id y doctrinad, ¿sí? Y esa palabra doctrinar es una palabra, es algo que los discípulos tenían que enseñarles a aquellos que les iban a compartir la palabra de Dios acerca del evangelio de Cristo, no de otra cosa, no de otra historia, sino era necesario que el Señor Jesucristo, jóvenes, resucitara y se apareciera a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario esto, jóvenes? Porque el Señor Jesucristo les había dicho, voy pues a Jerusalén, lo hemos escuchado, y dice la palabra que les dijo, voy pues a Jerusalén, y allá me van a matar, me van a sacrificar, y al tercer día voy a resucitar. Ellos lo sabían, pero a lo mejor pudo haber pasado que ellos mejor no lo creían o no lo, pues sí, hasta que lo vieran, ellos iban a creer. Entonces el Señor Jesucristo se aparece, cuando se les aparece a sus discípulos, era para que ellos vieran que Él verdaderamente, Él era el Hijo de Dios, que Él era el que había dicho que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar con poder y gloria. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se presenta a sus discípulos, era para que ellos vieran que verdaderamente Él era el Hijo de Dios y que había resucitado con poder y gloria y que ellos habían estado con Dios mismo y que ellos tenían que llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque les fue revelado a ellos, dice la palabra de Dios, lo que hizo Cristo y lo que representa Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, ellos tenían que llevar esta misión, esta comisión de qué? De que el Hijo de Dios, o de que Dios mismo, dice la palabra de Dios, que Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es ese es el punto principal bíblico de la Biblia, perdón la frase, de la Biblia, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis habla acerca de la redención del hombre. Cuando vemos, hermanos jóvenes, cuando vemos cómo es que sale profetizado, hermanos, que de la simiente de la mujer iba a pisotear el calcañar de la serpiente, ahí entendemos, hermanos, que Dios ya tenía un plan diseñado, porque todo lo sabe, todo lo ve. No crean que a Dios le ocurrió ahí en ese momento, híjole, ya pecó el hombre, ya pecó Adán y Eva, ahora plan B, ¿no? No, no hay plan B ni hay plan A, solamente hay un suceso, un acontecimiento, hermanos, y y Dios dice la palabra que desde antes de la fundación, antes de que todo esto se hiciera, desde antes de la constitución del mundo, dice, ya estaba todo en los planes de Dios. Eso es hermoso entenderlo. ¿Por qué? Porque vemos que Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo en sus manos. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Cristo, habla de la redención del hombre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Entonces, qué es evangelizar? ¿Sí? El tema es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pero ¿qué has recibido, joven? ¿O qué tú, joven, que todavía a lo mejor no te bautizas y todavía estás en esa duda, en esa, pues, pues pensamientos, lo hago, no lo hago, y bueno, los que ya somos bautizados, ¿qué has recibido de gracia? Dice, dar de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Pero qué recibiste de gracia? Tu salvación, ¿sí?
es tu salvación. Antes que toda otra cosa, es tu salvación. Entonces tú no vas a dar la salvación, claro, pero tú vas a compartir de eso, de lo que Dios ha hecho contigo. Ese es evangelizar, publicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es publicar las buenas nuevas de salvación? Es hablar, mire, a veces pensamos y a veces tenemos una mala idea, una mala idea o equivocada, de cómo hay que evangelizar. A veces vemos, escuchamos, es que ven a mi iglesia, es que el pastor predica muy bien, es que la alabanza, no sabes cómo se escucha, es que los músicos, no, tienen buena música, ¿no? Y a veces queremos atraer a la gente con muchas cosas, con muchos medios. Dicen por ahí que el fin no justifica los medios. Eh, entonces, a veces decimos, a veces está muy de moda ahorita decirle a la gente, estás enfermo, ve a la iglesia y Dios te va a sanar. Estás en pruebas, estás necesitado de dinero, ve a la iglesia y Dios te va a dar dinero o te va a dar un trabajo. A veces creemos y pensamos que de esa manera podemos atraer a la gente. Y déjame decirte que eso no es evangelizar. Eso solamente es decir, es ocultar la verdad a la gente. Porque yo una vez le decía a la iglesia, y ese es mi pensamiento, ese es mi pensamiento bíblico, vamos a ponerlo así, porque la palabra de Dios dice que tenemos que hablar acerca del arrepentimiento de pecados. Entonces mucha gente habla y dice, jóvenes, pues ve a mi iglesia, irá y vamos a la iglesia y para que te sientas bien. ¿Estás triste? Pues vamos a la iglesia y ahí te vas a sentir bien. Y, y eso es una idea equivocada, pensar que podemos llenar iglesias por esas situaciones. Miren, una vez yo escuchaba un cantante muy famoso que, que, que él predicaba en una iglesia muy grande de miles de personas. Él decía que él iba a hacer su iglesia más, ¿cómo se podrá decir? ¿Cómo decía él? Más entretenida, así decía, más entretenida que Walt Disney, o que Disney World, perdón, ese que, bueno, él decía, este cantante se hizo pastor, y este cantante, pastor, decía a su iglesia, yo voy a hacer a mi iglesia más entretenida y más divertida que, que ese lugar, ¿no? Y él decía, porque ya basta decía él, ya siempre se habla del infierno, siempre se habla de esto y lo otro, y en lugar que salgas alegre, en lugar que salgas, no sé, con otro pensamiento, pues sales mal, decía este pastor, ¿no? Entonces, yo cuando yo escuchaba esto, eh, ahorita es lo que se vive en las iglesias. Ahorita es lo que se vive en muchas iglesias grandes, igualmente pequeñas, ¿no? Queremos llenar iglesias, a veces con muchas cosas, como les vuelvo a decir, pero ese no es el punto. Podemos hacer las iglesias muy divertidas, podemos entretener a la gente, podemos hacer muchas cosas para que los jóvenes vayan a la iglesia, pero al final de cuentas, si la palabra de Dios no se predica tal y cual, es vano, no sirve. Porque no podemos ocultar la verdad. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, arrepentíos y convertíos, o arrepentíos, ¿sí? Y bautícese. Hay dos palabras, arrepentíos y bautícese. Entonces, ¿de qué te vas a arrepentir? De tus pecados. Para bautizarte, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y cuando dice arrepentidos y convertidos, cuando hay una verdadera conversión, ¿sí? Es cuando verdaderamente hubo un verdadero arrepentimiento. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice el Señor Jesucristo. Está hablando acerca de un arrepentimiento y una conversión en nuestra vida. Entonces, ¿qué es evangelizar?
es proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Hasta ahí me entienden, jóvenes? Amén. Sí, amén. Amén. Bueno, con Amén, uno amén. que me diga, con uno me basta. Por eso dice la palabra de Dios. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles. Está hablando acerca de enseñarles la palabra. No está diciendo ir y bautícenlos y después doctrínalos. No. Está hablando ir y doctrinar a todos los gentiles. Y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta hora. ¿Quieres evangelizar? Es algo que tú vas a tener que dar lo que tú recibiste ya. No podemos, jóvenes, no, y te lo digo así, no puedes evangelizar si no ha habido un cambio en tu vida. Porque ¿qué vas a predicar? ¿Solamente de la Biblia? ¿O solamente, yo siempre he dicho, del testimonio de tu pastor, donde vas? ¿O del testimonio de un hermano? ¿O de algo que te gustó? Pues sí, ¿no? Pero creo que el mejor testimonio de lo que Dios hace en la vida de un hombre es tu vida misma. Y es lo que vamos a ver ahorita. Por eso es hablar del arrepentimiento de los pecados. No es decirle a la gente, ven a la iglesia, ¿estás enfermo? Ve a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto. Tienes muchas luchas, muchos pensamientos, pecaminosos, tienes muchas tentaciones. A veces decimos, ora, pero si no hay un arrepentimiento de eso, entonces eso es lo que el Señor quiere que entendamos. ¿Dónde tenemos que hablar? ¿Y cómo tenemos que hablar? Por eso dice la palabra de Dios en Isaías. Vamos a leer Isaías 61 del 1 al 3. Gloria a Dios. Isaías 61 del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. Amén. De Él están hablando aquí. Pero también, jóvenes, se puede pues, tomar en aquellos que Dios usa y que Dios levanta. ¿Para qué? Para llevar las buenas de salvación. Porque Cristo es en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y obra en nosotros. Por eso dice la palabra, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar, ¿sí?, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas a los abatidos, perdón. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? Dice la palabra, el Señor me envió a publicar las buenas nuevas a los abatidos. Todos los que estamos ahorita en esta línea, los que estamos escuchando y el que está hablando, todos somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el mensaje de salvación es este. Porque Cristo vino a la luz, vino a este mundo, ¿sí? Pero los hombres amaron malas tinieblas. Cristo vino a darnos vida y vida eterna. Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros. Entonces, cuando alguien vino a nuestra vida y te dijo, y tú dijiste, te habló de Cristo, te habló de la palabra de Dios, te habló de un arrepentimiento de tus pecados. No te habló para que seas el gran campeón de tu iglesia. No te habló para que tú fueras a la iglesia. Y qué bueno si fuiste, porque al final de cuentas el Espíritu Santo es el que obra en tu vida. El Espíritu Santo es el que hace la obra en tu corazón. Él es el que, dice aquí la palabra de Dios, el que
el que da las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Yo no sé cómo estabas en ese momento cuando recibiste a Jesús en tu corazón. Estabas muy mal en tu corazón, estabas muy abatido, muy quebrantado por diferentes situaciones, pero por sobre todo por el pecado, porque el pecado es el que te roba todo. El pecado, dice la palabra de Dios, dice que Dios es el que hace todas las cosas nuevas. Entonces, dice aquí, Dios, dice aquí, podemos entender todo esto acerca del pecado en nuestra vida. Debemos de haber reconocido que lo que nos separaba de Dios y lo que separa al hombre de Dios es su pecado, ¿sí? Dios hizo al hombre para tener comunión con Dios, pero el hombre pecó y ese pecado lo apartó de la gracia de Dios, que fue Adán y Eva, ¿sí? Entonces, por eso envió a Jesús a reconciliarnos. Esas son las buenas nuevas de salvación. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Él es, dice la palabra de Dios, Él es el camino por el cual podemos llegar otra vez a tener esa comunión con el Padre, a tener esa unión espiritual con Dios y ser verdaderamente hijos de Dios. Eso es hermoso, jóvenes. ¿Por qué? Porque puedo entender que mi pecado me apartaba de Dios. Sí, no otra cosa. Entonces vienes a Cristo, ¿sí? Vienes a Cristo porque has reconocido que eres pecador. Esas son las buenas nuevas de salvación. Pero miren, vamos a ver cómo es que ahora la gente no quiere saber nada de perdón de los pecados. Vamos a Lucas 5, vamos a ver 3 ejemplos, ¿sí? 3 ejemplos. Lucas 5, del 18 al 26. Gloria a Dios. Lucas capítulo 5, versículo 18 al 26. Habla acerca de este paralítico. Y aquí un paralítico, dice, unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego levantándose en presencia de ellos y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando ¿a quién? A Dios. Y tomando espanto a todos y glorificaban a Dios y fueron llenos de temor, diciendo, hemos visto maravillas. ¿Sí? Miren, aquí vemos un gran ejemplo acerca de lo que yo les decía. Esos hombres tenían fe que Jesús podía sanar a este paralítico. Era su amigo, era su hermano, era su familiar. No lo dice la palabra de Dios. Simplemente dice la palabra que llegaron y subieron y llevaron a este hombre paralítico porque veían la necesidad. A lo mejor pues eran sus buenos amigos, su familiar, le amaban y decían, vamos a llevarlo para que Jesús lo sane. Dice la palabra de Dios, hermanos, que llegaron, lo subieron y bueno, la historia es que lo bajaron por el techo y cuando estaban ahí, el Señor Jesucristo no lo pensó y simplemente le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínate este paralítico, es lo que te digo, joven. Imagínate este paralítico, él no quería escuchar que sus pecados fueran perdonados. Es más, yo creo que ni se sentía pecador. Es más, yo creo que ni él decía, pues yo estoy bien, ¿no? Pues yo soy israelita, vamos a ponerlo así. Y él solamente quería que Jesús le tocara y pues que le dijera, levántate y anda, como le dijo, y ya, ¿no? Pero no, el Señor Jesucristo va más allá de eso. Va más allá de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros necesitamos verdaderamente.
Y dice la palabra que el Señor le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. El paralítico no iba a eso. Por eso mucha gente busca a Dios solamente por sanidad. Mucha gente ve los milagros. Por eso dice aquí la palabra de Dios que la gente se maravilló de los milagros o del milagro que había hecho el Señor Jesucristo. Pero más estaban pensando en que cómo es que Él pudo haber perdonado pecados si ellos no lo creían, no creían que era el Hijo de Dios. Entonces, ellos estaban, pues, o este hombre estaba pensando solamente, pues ya que me sane, ya me voy. Y mucha gente es así. Hoy en la actualidad, mucha gente es así. La fe la venden por la astilla de la cruz, porque te venden el aceite, porque te venden no sé qué más. Entonces, te vuelvo a decir, muchas veces jóvenes, creemos que está bien, pero no está bien. Decirle a la gente, ve para que Dios te sane. No, a veces ese no es el punto. Dios lo puede hacer. Tú puedes orar y Dios te va a usar para que la gente sea sana. Pero cuando el Señor te manda a hablar acerca del Evangelio, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Que es hablarles del arrepentimiento de los pecados. Pues cuando pues este hombre no dice nada y todos los demás en su mente diciendo, ¿quién es este que perdona pecados, no? ¿Quién es este si solamente no es Dios? Es un blasfemo, decía, ¿no? Entonces, como el Señor conocía todos los pensamientos, le dijo, ¿qué es más fácil? Para el Señor todo es fácil, todo es posible. Ahora, yo puedo entender que en el corazón de este hombre pudo haber pensado y pudo haber también dicho, Señor, pues perdona mis pecados, porque reconoció, yo creo, porque el Señor le dijo así. Entonces, dice la palabra de Dios, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que este hombre se levantó, fue sano, ¿sí? Fue sano y se fue a su casa. Y todos publicaron las maravillas. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas también, dice que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, y los discípulos, dice la palabra, que regresaron y le dijeron a Jesús, Señor, Maestro, mira, los demonios se nos sujetan, oramos por los enfermos y sanan, y dice la palabra, pero el Señor Jesucristo les estaban emocionados, maravillados, porque que un demonio se les sujetara en ese tiempo, en la actualidad, en ese tiempo, no era algo conocido, no era algo que sucediera. Había endemoniados, pero no había esa autoridad todavía, y ellos se asombraban. Entonces el Señor Jesucristo le dice, no os maravilléis de esto, no se gocen de esto, gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, es algo que nosotros debemos de entender, hermanos, que todo lo que podamos hacer para la obra de Dios, orar, llevar el mensaje de salvación, compartir la palabra, eso es bueno, ¿sí? Pero primeramente que tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sí? Es ahí cuando tú vas a entender que llevar a alguien a la iglesia solamente para que se sienta bien, no. Es hablarle del arrepentimiento de los pecados. El siguiente ejemplo, este es un endemoniado gadareno. Todos conocemos la historia, Lucas 8, 35 al 39, dice la palabra de Dios. Dice, y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, ¿sí? Vestido. Ahora, yo quisiera, jóvenes, que todos, tú vas a decir, ese paralítico, bueno, pues qué mal por el paralítico, bueno, y qué bien, ¿no? Que pues lo sanó y que no iba por eso, pero bueno, pues ya Dios le perdonó los pecados. Todos jóvenes, todos somos como el endemoniado gadareno, ¿sí? Todos. Sin Cristo, todos estábamos así. Porque o somos de Dios o somos de Satanás. Si no hay de otra, no hay, como la otra vez yo les decía, no hay algo neutral.
que estés afuera y diciendo, bueno, pues yo medio le voy a Dios, pero aquí me gusta este pecado, entonces, o eres de Dios o eres de Satanás, ¿sí? Porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, dice aquí la palabra, dice, y salieron a ver lo que Jesús a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos porque tenía gran temor, y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él, mas Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios. Entonces, este hombre gadareno era un hombre que estaba lleno de demonios, ¿sí? Lleno de demonios. Tú podrás decir, es que yo no me siento tan mal. Si no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que hay muchos demonios en tu vida, ¿sí? Hay muchos. ¿De cuál? Solamente podemos entender y ver cuáles son nuestras concupiscencias. Por eso este hombre cuando llegó Jesús a darles las buenas nuevas de salvación, él mismo Jesús llegó a esta tierra de los Gadarenos a dar de su gracia a este hombre. Este hombre no lo buscó, no pidió que lo ayudara, no lo llevaron con Jesús, ¿sí? Sino que este hombre estaba ahí siendo atormentado por una legión de demonios. Pero Dios, jóvenes, es un Dios de misericordia. Dios, el Señor Jesucristo, no dijo, bueno, pues ahora vamos por acá, me sobra tiempo y ahora vamos por acá. Dios es un Dios, hermanos jóvenes, que Dios tiene Dios todo lo tiene en sus manos. Esta historia de este endemoniado iba a ser escrita y para ser leída y para ser estudiada y para ser estudiada por nosotros y para entender, jóvenes, que nosotros vivíamos así, vivíamos de esta manera, perdidos. Si tú lees la historia, léela en tu casa ahorita, terminando, cuando puedas, ve cómo este hombre fue llevado, era atormentado, no tenía razón de sí. Por eso hoy en este tiempo, jóvenes, dice la palabra de Dios, que los hombres van a ser llevados o van a ser tan malos porque Satanás, como sabe que le queda poco tiempo, está haciendo que la sociedad viva en una decadencia, en una depravación, en tantas cosas, de verdad, como dice la palabra de Dios, nefandas. Esa palabra nefanda significa algo que no puedes explicar de tan feo que es y que vive así la gente. Este hombre vivía así. Ahora déjame decirte, a lo mejor tú dices, yo no vivía tan mal, dices tú, o digo yo, pero a lo mejor por mentir, por hacer cosas que son pecado, Dios aborrece el pecado. Hace rato hablábamos acerca de, aquí en la casa hablábamos acerca de la gente que se hace rica, ¿no? Con corrupción y todo eso. Estábamos comiendo, estábamos platicando acerca de eso, salió la plática y veíamos cómo gente que se hace millonaria y no tanto políticos, sino de gente, ¿no? Que se hace millonaria de la noche a la mañana. Y yo decía, bueno, si esa gente robará miles de millones de pesos, de dólares, pero igualmente, delante de Dios, un peso que nosotros robemos, un peso a 1 millón de pesos,
Tú dirás, es una distancia muy grande y tú vas a decir, bueno, pues a lo mejor Dios me la va a pasar. No, el pecado es pecado. Una mentira muy grande, un asesinato, a una mentira que tú le puedas llamar mentira blanca o mentira piadosa, que no las hay, porque todo es mentira, delante de Dios es pecado. ¿Sí? Delante de Dios es pecado. Y delante de Dios nosotros nos somos o éramos como este endemoniado gadareno. ¿Por qué? Porque el pecado obraba en nosotros o el pecado obra en tu vida. ¿Sí? Cuando Jesús llega y vemos la misericordia de Jesús, de Dios, llega a este hombre, le vuelvo a decir, a él no lo llevaron, Jesús fue y se mostró en misericordia. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús reprende a los demonios, este hombre, ¿cómo estaba? Dice, lo hallaron sentado, vestido y en su juicio. ¿Sabes lo que trae las buenas nuevas de salvación? Una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque te habla de arrepentimiento de tus pecados. Te habla de que si no te arrepientes de tus pecados, seguirás así. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Es muerte. Le vuelvo a decir, no es que sea un pecado grande, un pecado pequeño, no. Delante de Dios todo es pecado. Hay pecado de muerte, dice la palabra de Dios, pero ese ya es otro tema. Pero delante de Dios todo es pecado y todo es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Jesús fue a proclamar las buenas nuevas sobre este hombre. Y dice la palabra, donde leíamos en Isaías, le abrió las cárceles de opresión, de que estaba oprimido este hombre, y dice que la gente de ahí no quiso que Jesús entrara, pero este hombre estaba agradecido con Dios y dijo, él quería ir con él. Y Jesús le dijo, no, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué pudo haber predicado? ¿Qué pudo haberles enseñado o predicado este hombre? Lo que Jesús había hecho en su vida. Él sabía cómo vivía. Él sabía cómo estaba. Pero dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, ve y cuéntales cuán grandes. Dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y se quedó callado. No. ¿Qué hizo? Publicó, dice la palabra de Dios, por toda la ciudad, no solamente en su casa. ¿Sí? Él tenía pena de Cristo. Él tenía pena de lo que Dios había hecho con él. Todos lo conocían. Ah, mira, él es el endemoniado. Él estaba fatal. Él vivía allá afuera y estaba fatal. Lo amarraban con grillos, con cadenas y no. Y estaba todo desnudo y todo eso. Pero cuando Jesús vino a su vida, fue todo diferente. Todo diferente. Amén. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11 al 16. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 11 al 16. Dice la palabra de Dios así. Según el evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, del que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a ¿qué? A los pecadores. Estas son las buenas nuevas de salvación, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía, Jesús vino a salvar a los pecadores.
no vino, vean lo que Pablo dice, no vino a sanar a los enfermos en primera. Él lo puede hacer, él lo hace. Hay poder en Cristo Jesús para todo eso. Pero el mensaje de salvación es ese, que él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Dice más, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, él en primero, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo está diciendo, Pablo no decía, yo religioso, me salvé porque era muy fariseo y era muy fiel a mi religión, no faltaba a todos mis cultos y estaba ahí. No, él sabía que él era, decía él, yo el primero, o sea, yo soy pecado. Porque él reconoció que ni su religiosidad podía salvar. Él se sabía toda la ley, él era fariseo de fariseos, entonces quería decir que él era alguien que conocía la ley y que se sabía la ley y que a lo mejor vivía bajo la ley, vivía bajo las ordenanzas, hacía todo lo que la ley decía, pero él decía, para mí, todo esto lo he hecho a un lado y lo he tenido como estiércol, dice la palabra de Dios, para ganarme a cada día a Cristo Jesús. Entonces Pablo decía, entonces en mí se mostró su misericordia para que en las demás personas vean en mí que Dios perdona pecados, porque soy el más pecador. Yo no sé cómo te sentiste tú o cómo te sientas tú. Somos faltos delante de Dios. Somos faltos. Somos pecadores. Renovados, pero pecadores. Nadie es mejor, dice la palabra, no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver estos, y hay muchos ejemplos, como la mujer que adulteró, ¿no? Esta mujer tenía, dice la palabra de Dios, que la agarraron en el lecho, dice la palabra. Y la trajeron a Jesús. Y le dijeron a Jesús, ¿por qué a Jesús? ¿Y por qué no hicieron lo que tenían que hacer según la ley? Porque ellos querían saber qué pensaba Jesús. Entonces dice la palabra que la tomaron en adulterio y no llevaron al hombre, llevaron solamente a la mujer. Dice la palabra de Dios y dijeron, mira, ¿qué dices tú? ¿Qué hacemos? La ley dice que hay que apedrearla, pero ¿tú qué dices? Querían tomar algo para acusarlo, pero el Señor Jesucristo, siendo Dios y un Dios de misericordia, ¿qué les dijo? Bueno, así dice la ley, pues hagan lo que dice la ley. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No estaba excusando a la mujer, estaba diciendo que delante de Dios todos somos iguales. Cuando él se pone a escribir, muchos dicen que estaba escribiendo, ¿qué? Los pecados de los demás. Puede ser. No dice la Biblia, pero se puede decir que estaba escribiendo los pecados de los demás. Y se empezaron a ir del más viejo hasta el más joven. Y cuando levantó la vista ya no había más. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo, ¿dónde están los que te acusan? La mujer se fueron. Dice, se fueron. Bueno, yo tampoco tengo que acusarte. Él era el único que podía decir, sí, vamos a apedrearlo. Yo puedo levantar mi mano contra ti. Pero dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, vete y no peques más. No le dijo, vete y ya pórtate bien y ya ve a la iglesia y vete. No, le estaba diciendo, cambia de vida. Ya, yo soy el único que te puede perdonar. Yo te perdono, pero no lo hagas más. Estaba hablando de qué? De perdón de pecados. Evangelizar es eso, muchachos. Evangelizar es esto. Porque tú recibiste gracia por tus pecados. Jesús perdonó tus pecados. No podemos suavizar el evangelio como se ha suavizado.
pero tampoco podemos ser muy legalistas y decir, todos se van a ir al infierno, no. Yo siempre he visto algo, muchachos, he visto algo que, pues, que dice la palabra de Dios también, y otra vez si lo encuentro, se me vino a la mente. Eh, Hay veces que hay hermanos, hermanas que son alcanzados por Dios, y igualmente tardaron mucho tiempo y iban a la iglesia iban a veces sí, a veces no, a veces quién sabe, y a veces no se les veía pero cuando Dios los alcanza, los alcanza. Y, y luego quieren pues que la iglesia pues ya vaya, ¿no? Porque ellos ya fueron alcanzados, entonces ahora quieren que ellos con lo que dicen, pues también ya se alleguen, vayan y sientan lo que ellos están sintiendo. Y a veces se desesperan tanto que luego dicen, no, es que la iglesia es así, así, así. Yo sí me pongo a pensar, bueno, pero si Dios tuvo misericordia de nosotros tantos años, ¿cómo Dios no va a tener misericordia de aquellas personas también? A veces pasa eso, jóvenes, que queremos forzar a la iglesia para que vaya al templo, para que vaya a la iglesia. Lo único que podemos hacer es doblar nuestras rodillas y clamar a Dios porque Dios tenga misericordia, porque el único que puede, dice la palabra de Dios, redarguirnos de nuestro pecado, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Nosotros solamente nos toca compartir la palabra, llevar la palabra, dice la palabra de Dios que con misericordia, con mansedumbre, hablarles, exhortarles la palabra de Dios y Dios hará. Dios hará lo que tenga que hacer. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciad las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estabas antes de tener a Cristo? En las tinieblas. Les vuelvo a decir, no estabas en otro lugar. No, o eres hijo de Dios o eres de Satanás. Porque dice la palabra de Dios que fuimos comprados a precio de sangre. Si fuimos comprados, ¿de quién éramos esclavos? De Satanás, del pecado. Pero dice la palabra de Dios, por cuanto fuimos comprados, ahora le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Por eso dice la palabra, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, joven, no eres pueblo. Aunque vayas a la iglesia. Sí, joven. Por eso hay muchos que dicen, muchos que toman el texto y a veces digo, ¿por qué? Bueno, a veces oye muy bonito, como que muy aliciente, tomar textos bíblicos, pero bíblicamente ese texto que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todos lo toman, muchos lo toman. Pero cuando no eres hijo de Dios, tenemos que terminar el texto que dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que somos llamados, a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Los que han entregado su vida a Cristo. Porque cuando hay arrepentimiento, tu voluntad se sujeta a Cristo. O se somete a Cristo, se somete a Dios. Por eso dice la palabra, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo. Podemos decir, es que yo nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano, pero no era cristiano. ¿Sí? ¿Sí, joven? Puedes ir a la iglesia. Y qué bueno que vayas a la iglesia. Pero si ya entendiste que tu pecado te separa de Dios, arrepiéntete de tus pecados.
tú dices, todavía estoy joven, todavía no estoy, pues, preparado, mira, nunca vas a estar preparado. Porque o te humillas delante de Dios para que Él te dé tu fortaleza por medio del Espíritu Santo y te ayude, o si tú quieres prepararte primeramente, no sé cómo lo vayas a hacer, porque dicen, no, bueno, hasta que yo esté lista, pues no sé cómo vas a estar listo para bautizarte, pues yo no sé cómo lo vayas a hacer, porque dice la palabra de Dios que nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Mucha gente quiere solamente seguir su camino y decir, no, yo estoy bien así. Cuando tú les hablas del arrepentimiento de los pecados, te van a decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo no necesito de eso. Yo me siento bien, soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Por eso muchas veces cambiamos el modo. Si va a la iglesia, ve al templo, y ya de esa manera como que pues yendo, dice, no, pues ya le hicimos. Pero si no hay un arrepentimiento, pueden estar 10, 20, 30 años. Pero si no hay un arrepentimiento de sus pecados, dice la palabra de Dios, que al final de cuentas ahí están, pero no son pueblo. Por eso dice la palabra de Dios, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo alcanzamos la misericordia? Por el perdón de nuestros pecados. Evangelismo es dar las buenas nuevas de salvación. De gracia recibiste, da de gracia. ¿En dónde? Donde quiera que tú estés. ¿Cómo? ¿Qué? Predicar lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Sí? Doctrínalos, enséñales, dice la palabra de Dios. Dice a los discípulos. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean sellados por el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo, joven, estamos viendo tiempos muy difíciles. Tiempos en los cuales hay muchas filosofías, hay muchas doctrinas. Pero nosotros debemos estar preparados. ¿Has estado recibiendo doctrinas en estas líneas? Muy interesantes, muy importantes. Es tiempo que tú, joven, tú, señorita, donde quiera que tú estés, seas luz. Y que tú le digas a tu compañero, a tu compañera, a tu amigo, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, lo que Dios ha hecho contigo. Y si Dios te lo pone para que ese joven, señorita, familiar, no sé, vecino, sea alcanzado, va a ser por tu testimonio. Dios es un Dios de misericordia. Quiero dar un testimonio. Lo he contado varias veces. Había una mujer allá en La Esperanza. Cuando yo vivía allá en La Esperanza y estaba de pastor en La Esperanza, había una señora que vivía atrás de mi casa. Una señora Hortensia, creo se llamaba. Hortensia, la señora Hortensia. Esta señora Hortensia una vez fue al templo y me dijo, hermano pastor, no tengo dinero, quisiera que me ayudaran con una ofrenda. Yo le dije, sí, vamos a hacer una ofrenda ahorita, pero yo no quiero que venga usted por una ofrenda. Se la vamos a dar. Pero lo que yo quiero es que usted conozca a ese Dios que aquí servimos, el cual puede perdonar sus pecados. Y puede hacerle una vida, una nueva persona, una nueva vida. Y me dice, sí, dándome el avión, porque lo que ella quería solamente era dinero para sus gastos, su comida, no sé. Yo conocí a esta señora porque su familia ha sido muy violenta, sus hermanos drogadictos, uno lo mataron por drogadicto, otros están ahí todavía, creo que al otro también lo mataron. Bueno, esta mujer ya estaba grande, pero muy enferma,
apenas si caminaba. Y siempre llevaba un diablito con cartón, con botellas de plástico y para cambiarlos por unos pesos. Ella fue ese día y yo le dije, la invitamos, venga. Y me dijo, sí, está bien. Fue creo que, no sé si al mes, 15 días, no sé. Y llegó y se sentó otra vez y me dijo al final del culto, ¿no me podrá ayudar con una ofrenda? Claro que sí, tenemos poco, pero ahí está. Yo le decía y no me cansaba de decirle, venga al culto, venga a escuchar la palabra de Dios, venga que Dios haga la obra en su vida para perdonar sus pecados. Bueno, la historia es así, se fue y iba solamente por el dinero. Cuando yo la veía, ella bebía, yo vivo a dos calles, a dos calles del templo, ella bebía a tres. Cuando veía que yo pasaba, pues me daba la vuelta, se iba, se regresaba, y bueno, cuando me veía, pues ya, pues me daba la vuelta. Pero dije, Señor, pues está en tus manos. Una vez mi cuñada Elisa, estaba yo acá, ya vivía aquí, pasó muchos años, ya estaba mi hermano Jorge de pastor ahí, creo. La buscaron, bueno, me buscaron en la casa porque ella estaba muy enferma, estaba en el hospital de La Perla y querían que yo fuera a verla. Mi cuñada Elisa, ella me habló por teléfono y me dice, quiere que vayas porque quiere verte. Y bueno, pues dije, sí, ese día no pensaba ir porque no tenía tiempo, lo que sí me acuerdo es que no tenía tiempo, pero el Señor tocó mi corazón a que yo fuera y fui, y y yo cuando llegué, estaban sus familiares afuera, los conozco, no les hablo, pero los conozco, y me presenté con ellos y les dije, soy el pastor Juan Carlos, que han estado buscando. Dice, sí, dice, mi hermana quiere hablar con usted. Bueno, dice, ya me dieron el pase, pasé a verla, ella estaba acostada en una cama, y yo le dije, ¿qué tiene? Buenas tardes, le dije, señor Hortensia. Cuando me vio, empezó a llorar y me dice, mira, la verdad, yo sé que no tengo perdón de Dios porque siempre iba yo a la iglesia por dinero, no por otra cosa, y yo sé que Dios no me va a escuchar. Le dije, no, ¿qué tiene? ¿De qué está enferma? Me decía, tengo todo, diabetes, tenía muchas enfermedades. Y ya estaba en un lazo terminal. Yo no lo sabía, pero ya estaba terminando. Ella me decía, yo le dije, mire, solamente pídale perdón a Dios por sus pecados, pero hágalo de corazón. Ella me dijo, sí, pero si Dios no me perdona, mire, Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Él le va a perdonar si usted lo hace. Dice, es que yo solamente, y ella recordaba y ella sabía que iba al templo solamente por dinero, no por otra cosa. Yo le dije, mire, si usted le pide perdón a Dios por sus pecados, se arrepiente de sus pecados, en este mismo momento, Dios le va a perdonar. Y va a sentir un nuevo corazón, una nueva vida. Me decía ella, yo tengo miedo de morir. Yo tengo mucho miedo de morir. Y tenía una cara de espanto, de miedo. Yo le decía, es que el pecado, es el pecado que obra en usted ahorita, la cual no le da la certeza y la seguridad de su salvación. Yo le decía, pídale a Dios por sus pecados, que Dios le perdone, que Dios la restaure. Si usted lo hacía esto, iba al templo por eso, Dios lo sabe. Dios no le puede ocultar nada. Hicimos la oración, la llevé en arrepentimiento, ella se arrepintió de sus pecados en esa oración. Cuando terminamos de orar, ella abrió sus ojos. Yo la vi con un semblante ya en paz. Yo le dije, ¿cómo se siente? Y me dijo ella, yo me siento en paz. Yo sé que Dios ha perdonado mis pecados. Yo sé que Dios lo ha hecho. Le digo, ya ve, Dios le ha perdonado sus pecados. Esas son las buenas nuevas de salvación para usted. Yo le dije, mañana, si puedo, voy a venir a orar por usted y usted está en las manos de Dios. No tenga miedo de lo que pase, porque usted ya se arrepintió y usted ya es hija de Dios. Ella me dijo, sí, con una paz, calma en su corazón y en su rostro. De verdad yo me admiré porque yo sé que lo hizo de corazón.
Y y cuando pues ya regresé, la dejé durmiendo porque se durmió, totalmente se durmió. Me despedí de ella, se durmió, y me fui, me salí, me despedí de sus familiares. No sé, creo que al otro día me habló mi cuñada Elisa y me dijo, ¿qué crees, Carlos? La señora Hortensia ya falleció. Cuando eso me dijo mi cuñada, esta Elisa, yo estaba lavando trastes. Y cuando yo estaba lavando trastes y me habló mi cuñada, yo verdaderamente lloré de gozo, de alegría, porque yo sabía que toda su vida de ella había sufrido mucho de enfermedades, de bullying, de bromas, porque sufría mucho esta señora, sufría mucho. Pero Dios es un Dios de misericordia y de gracia, que hasta el último minuto le dio la bendición de recibir esta gracia. Yo sé que está ahorita esperando a Cristo Jesús. Ahí está durmiendo. Toda su vida la desperdició en todo, menos no buscó a Dios. Pero en el último minuto de su vida, buscó a Dios. Dios nos ha llamado para eso, jóvenes, para anunciar las buenas nuevas de salvación, pero hablarles del perdón de sus pecados. Ese es el evangelismo, jóvenes. Podemos hablar mucho, podemos decir muchas cosas. Podemos medio suavizar el evangelio. Claro, lo puedes hacer, pero ese no es el evangelio. Te vas a ganar enemigos, muchos enemigos. Tenía varios textos, pero el tiempo se va. El Señor Jesucristo dijo, si a mí me lo hicieron, ¿cuánto más a ustedes? Y pedirle a Dios sabiduría, ¿para qué? Para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios con sabiduría. No enjuiciando. Dios no te ha mandado a enjuiciar y a mandarlos al infierno, sino hablarles de que hay un camino de salvación que es Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, predica a tiempo. Timoteo, predica. Jóvenes, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Te hablen, te dejen de hablar, te malmiren. No importa. Lo que importa es ganar un alma para Cristo. Porque esa alma, si no tiene a Cristo, se va al infierno. Se va a un tormento eterno. Yo doy gracias a Dios porque esta mujer, en su último momento, yo no sé por qué se acordó de mí. Dios hizo que se acordara de mí. Porque yo ya no me acordaba de ella. Ya no estaba de pastor ahí, yo estaba de pastor en Potrero. Pero Dios hizo que esta mujer se acordara. Y Dios tocó mi corazón para que yo fuera y hablara del Evangelio. Entonces, Dios no es de casualidades. Dios es de promesas. Dios es un Dios que nos da esa hermosa bendición de la salvación. Así que, jóvenes, dice la palabra de Dios, y se los dejo de tarea, 2 Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. 2 Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración por esta enseñanza acerca del evangelismo, que Dios siga obrando. ¿Sale? En sus vidas, en sus corazones. No tengas miedo de predicar lo que Cristo hizo. Haz como el endemoniado. Haz como esta mujer. Haz como todos los que nos marca la palabra. Dios hizo la obra en sus vidas y empezaron a publicar la palabra de Dios, a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, cuán grande es tu nombre y cuán grande es tu misericordia. Te damos gracias, bendito Dios, porque has hablado de nuestras vidas y que esta palabra quede grabada y escrita en nuestros corazones. Aquí están tus jóvenes, Padre, aliéntalos a predicar tu palabra, a llevar el mensaje de salvación. Yo sé que tú vas a poner una palabra, tú nunca te equivocas. Vas a poner una palabra para que ellos puedan compartirla a aquellos que la necesitan, aquellos que necesitan de esta palabra de salvación, de esta vida eterna, Señor mi Dios, que nosotros tenemos por gracia y por misericordia. Gracias te doy por todos aquellos que están escuchando y que sean jóvenes valientes, jóvenes forzados, porque es necesario, Señor mi Dios, que tú levantes a tus jóvenes, Padre, en esta hora. Todo te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.